Hoy vamos a proseguir con el pasaje que nos habla sobre la historia de Benjamín. Ya comenzamos una enseñanza sobre este tema y hoy vamos a proseguir con esto. Y estudiando la palabra en profundidad y especialmente esta historia, he descubierto o el Señor me ha revelado ciertas cosas que son importantes para nosotros. Y como dije, vamos a descubrir en esta historia cosas muy importantes o profundas verdades en cuanto al mensaje de la gracia divina desde esta perspectiva. El título de esta serie tiene que ver con la dirección en que el Espíritu Santo está fluyendo en este tiempo y lo que actualmente está sucediendo en el ámbito espiritual en nuestra congregación. En este tiempo Dios está levantando una nueva generación, la cual va a predicar el mensaje de la gracia. Y para comenzar vamos a repasar brevemente lo que vimos la vez anterior, y para ello vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 29, versículos 16 y 17. Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran alicaídos o tristes, desanimados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Las 2 hijas de Labán representan 2 diferentes pactos. Cada una de las historias relatadas en la Biblia, cada persona y cada lugar mencionados en esta historia, tienen un profundo significado espiritual. En realidad, en todas las historias de la Biblia hay una simbología que señala a Jesucristo. Por eso es que decimos que podemos ver a Jesús prácticamente en cada una de las páginas de la palabra. Tal vez te parezca exagerado afirmar algo así, pero yo creo que si Jesús es el Verbo hecho carne, tal como lo dice Juan capítulo 1, cada palabra de la Biblia habla de Jesús. Y como dije anteriormente, Lea y Raquel nos hablan de los 2 diferentes pactos, el de la ley y el de la gracia, respectivamente. Lea representa el pacto de la ley. La Biblia nos dice que Lea tenía ojos tristes y cansados, y así también era su parecer. Ella estaba cansada o su apariencia era de desánimo y de cansancio. Esa era su presencia, su rostro, así se presentaba ella. Cuando nosotros intentamos guardar la ley, los 10 mandamientos a rajatabla, cueste lo que cueste, vamos a tener ese aspecto de cansancio y tristeza porque no lograremos guardarlos en un 100%. ¿Te das cuenta lo que te digo? Si intentamos eso, estaremos haciendo un esfuerzo completamente inútil, pues ya hubo alguien que cumplió con toda la ley y este es Jesucristo. Pero Raquel nos dice la Biblia que tenía un lindo semblante y era de hermoso parecer. Y ella es un símbolo del nuevo pacto de la gracia en Cristo. Del nuevo pacto de la gracia en Cristo. Jacob amaba a Raquel, pero tuvo que esperarla bastante debido al engaño de su suegro Labán, quien adujo que en su lugar era costumbre dar primero a la mayor de las hijas. Hay ciertas cosas que no cambian nunca en la vida, ¿no? Por ejemplo, el engaño. Labán adujo, bueno, en nuestro lugar es costumbre dar primero a la mayor de las hijas. Aquí encontramos otro simbolismo. La ley fue dada primero y la gracia vino después. Jacob no amaba a Lea, sino a Raquel. Jacob no amaba a Lea, sino a Raquel. Y justamente aquí hay otro simbolismo. Jacob representa al Padre Celestial, quien ama la gracia y no la ley. Dado al engaño de su suegro, Jacob tuvo que quedarse con Lea y trabajar otros 7 años por Raquel. En aquel tiempo, Jacob tuvo 2 esposas, con las cuales, y además con 2 de sus siervas, tuvo sus 12 hijos, quienes vinieron a formar más tarde las 12 tribus de Israel. 2 de estos hijos, José y Benjamín, eran de su amada esposa Raquel, y los otros 10 eran de Lea y de las siervas de ambas.
Como dije, José y Benjamín eran de su amada esposa Raquel, y los otros 10 de Lea y de las siervas de ambas. Todos estos hijos simbolizan también hoy en día, por una parte, la gran variedad de iglesias cristianas que existen alrededor del mundo, y por otra parte, representan también al judaísmo y al cristianismo. Representan también al judaísmo y al cristianismo. Acá hay algo muy importante que debemos entender. ¿Por qué es que hay tanta variedad de iglesias cristianas? Y sobre todo, ¿por qué es que existe un movimiento que enfatiza la gracia divina por encima de todo, como lo hacemos nosotros? Porque todos los creyentes proceden del mismo Padre, pero no de la misma Madre. Todos los creyentes, repito, proceden del mismo Padre, pero no de la misma Madre. Nosotros, si quisiéramos ser legalistas, no tendríamos la misma madre que los que representan o enfatizan la gracia. Nuestra madre espiritual es Raquel, pues ella, al igual que Sara, es símbolo de la gracia en el Antiguo Testamento. Los hijos de Raquel son José y Benjamín. Digamos de paso que el nombre Raquel significa ovejita, y este nombre representa también al Cordero de Dios, quien es Jesucristo. Hay otro aspecto importante que deseo destacar. Benjamín, o la generación de Benjamín a la que me estoy refiriendo, Benjamín tiene un hermano mayor, quien es José, y la generación de Benjamín a la cual me estoy refiriendo también tiene un hermano mayor, quien es Jesucristo. José es el personaje que mejor representa a Jesucristo en toda la Biblia. Hay muchos paralelos de la vida de José con Jesús. Por ejemplo, él se constituyó en el Salvador de muchísimas personas en el tiempo de gran hambruna, y esto simboliza a Jesús, quien es el Salvador del mundo. Como dije, repito, José es el personaje que mayor representa a Jesucristo en toda la Biblia. Y Benjamín, quien fue ampliamente favorecido por José, su hermano mayor, representa a la actual generación de la gracia, la cual está compuesta por aquellos que esparcen el mensaje de la gracia divina. Durante años y décadas hemos sido testigos de muchos movimientos que, así como comenzaron, tan pronto se acabaron. Personalmente recuerdo que hace aproximadamente 10 o 15 años atrás se hablaba mucho de la generación de Josué. O, por ejemplo, se hablaba de la generación de David también. Y se levantaban por todas partes muchos ministerios así denominados. De esto se hablaba, seguramente lo has oído, en los últimos 10 o 15 años. El problema con Josué o con David es que ellos estaban bajo la ley de Moisés. Y por esa razón no podemos trazar muchos paralelos con nosotros, porque ellos estaban bajo la ley de Moisés. Sin embargo, la generación de Benjamín no está bajo la ley, sino bajo la gracia. No deberíamos estar muy entusiasmados con pertenecer a la llamada generación de Josué o de David, como si fuera lo máximo que existe en cuanto al mover de Dios, pues quedó demostrado que fueron pasando como tantas otras anteriormente. La actual y última generación es la de Benjamín, y no la de aquellos como Josué o David que estaban bajo la ley. En la palabra leemos que Raquel muere cuando da a luz a Benjamín. En Génesis capítulo 35 encontramos esto. Ella le llama Benoni a este hijo que tuvo, que significa hijo de mi tristeza, pero su padre Jacob, después de la muerte de Raquel, llama a este hijo Benjamín, que significa hijo de la mano derecha. Aquí también hay algo muy significativo para nosotros.
Cuando leemos la historia de Raquel, podemos sentir lástima por esta pobre mujer que muere al dar a luz a su hijo. Muere al dar a luz a su hijo. Y quizás tú también lo pensaste cuando leíste esta historia. Pero ella realmente tenía que morir, pues es la simbología de Jesucristo. Sin la muerte de Jesús, no existiría la generación de Benjamín. Raquel es la tipología del Cordero de Dios que muere para darnos vida y además para el nacimiento de la nueva generación de Benjamín. El Cordero de Dios tuvo que morir para poder darnos vida, para poder darnos vida. Raquel tuvo que morir y aquí está otra vez esta tipología de Jesús. Otro detalle importante es que luego del nacimiento de Benjamín, Jacob no tuvo más hijos. Él podría haber seguido teniendo hijos, ya sea con sus siervas o con su otra esposa. La muerte de Raquel y el nacimiento de Benjamín simbolizan la muerte de Cristo y el nacimiento de la nueva generación de la gracia. No podían haber nacido más hijos de Lea porque ella representaba la ley. Y esta fue abolida en la cruz de Cristo. La generación de Benjamín es la última después de la cruz. Es la última, por eso Jacob no tuvo más hijos con Lea porque ella representaba la ley y esta fue abolida en la cruz. La mayoría de las veces se aplica esta historia solo desde una perspectiva natural, pero cuando descubrimos la perspectiva espiritual, y sobre todo lo que encierra en cuanto a la simbología de Jesús en el Antiguo Pacto, contemplamos esta historia desde una perspectiva completamente diferente. Todo tiene que ver con Jesús. Todo. Todo tiene que ver con Jesús. Lo que vemos aquí, Benjamín. Aquí no vemos el nombre Benoni, sino Benjamín. Benoni significa hijo de mi dolor o de mi tristeza. Y esto también representa los sufrimientos de Jesús, que no los padeció a causa de sí mismo, sino por nosotros, por nosotros. Jesús sufrió los sufrimientos de la cruz por ti y por mí. Raquel sufrió dolor a causa de Benjamín. Y por eso le dio ese nombre, hijo de mi dolor o hijo de mi tristeza, hijo de mi dolor. Sin embargo, después del nacimiento de este hijo recibe otro nombre, el cual es Benjamín, que significa hijo de la mano derecha. Y eso significa también para nosotros un simbolismo. Morimos con Cristo, pero resucitamos a una nueva vida. Y el nombre Benjamín simboliza la resurrección de Cristo. Nosotros los creyentes también recibimos un nuevo nombre. No somos más discípulos, sino hijos del Padre Celestial. Sino hijos del Padre Celestial. A propósito, quiero mencionar que el concepto de discipulado no se encuentra muy a menudo en el Nuevo Testamento. Este figura solo en los 4 evangelios, principalmente mientras que Jesús estaba sobre la tierra, y un par de veces en los Hechos de los Apóstoles, pero nada más. Después de la muerte y resurrección de Cristo, pasamos a ser hijos de nuestro Padre Celestial. No somos más discípulos de Jesús y mucho menos siervos de Dios, sino hijos e hijas del Padre Celestial. Por esa razón yo no estoy demasiado de acuerdo con todas esas enseñanzas sobre discipulado y el énfasis exagerado que se le da a este concepto en la mayoría de las iglesias, ya que el discipulado tenía lugar principalmente en el Antiguo Pacto. Bajo el nuevo pacto de la gracia hemos sido adoptados como hijos de la familia de Dios, con todos los derechos y privilegios que esto también implica. Si bien pienso que el aspecto del discipulado en cuanto a la preparación para salir al campo misionero, por ejemplo, no está del todo equivocado, lo que no me agrada de dicho concepto es el énfasis exagerado que se le concede
Y se le ha dado tanta importancia al aspecto del discipulado que se ha ido perdiendo la posición de hijos, la cual es mucho mejor. Soy consciente que lo que acabo de decir puede causar asombro en más de una persona, pero siempre que prediquemos el mensaje de la gracia de manera radical, estaremos derribando fortalezas religiosas. El mensaje de la gracia es como la dinamita, se enciende y explota por alguna parte. Lo bueno de esto que esa explosión, entre comillas, no nos hace desaparecer a nosotros, sino que elimina todo aquello religioso que se nos ha ido pegando en nuestro diario caminar en la vida cristiana. Esta explosión nos purifica como si nos limpiara con agua fresca. Al principio sentimos el ruido del impacto, pero más tarde nos damos cuenta que nos hizo bien, ¿verdad? Jacob cambió el nombre de su hijo por el de Benjamín, y esto representa la nueva generación que se levanta. Es interesante observar que el significado del nombre Benjamín, que significa, como dije, hijo de mi mano derecha, vamos a ver en ese contexto lo que la Biblia dice sobre nosotros, los creyentes, en Efesios capítulo 2, versículo 6. Y luego, en Efesios capítulo 2, versículo 6 dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aquí habla de nosotros, los creyentes, quienes fuimos trasladados por Dios, el Padre, a los lugares celestiales junto con nuestro Señor Jesucristo. Aquí también, como el versículo de Hebreos que vamos a ver en un momento, capítulo 10, versículo 12, habla de nosotros y aparece la palabra sentar o el verbo sentar. En Hebreos 10:12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, y está hablando de Jesús, después que hizo el sacrificio, se ha sentado a la diestra de Dios. En ambos versículos está el mismo verbo sentar, aunque en el primero se refiere a nosotros y en el segundo a Cristo. O sea, aquí tenemos el significado hijo de la mano derecha o a la derecha, donde se sentó Cristo a la diestra de Dios. Benjamín significa hijo de la mano derecha. Benjamín, aquí encontramos la aplicación de este nombre, pues los creyentes pertenecemos a esa generación que fue trasladada con Cristo a la diestra del Padre, donde estamos sentados con Él. Estamos sentados a la diestra del Padre, con Cristo, y eso encierra el nombre Benjamín, o sea, el verbo sentar. Y allí habla, sentado a la diestra del Padre, es un lugar de privilegio y de favor, un lugar de favor. Vamos a ver ahora lo que nos dice Génesis capítulo 43, versículos 29. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, y dijo, ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo José, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Y la traducción más exacta de esta frase sería que Dios te favorezca, hijo mío. Dios te favorezca, hijo mío. O sea, le dio a él un lugar de privilegio. Y este es el lugar que nosotros ocupamos como creyentes. Es el lugar a la diestra de Dios, el lugar de gracia y de favor inmerecido. Este es el lugar que ocupamos como creyentes aquí y ahora. Espiritualmente hablando, estamos sentados con Cristo a la diestra del Padre Celestial. Tú te puedes mirar, quizás en lo físico estás sentado aquí en la iglesia o en el lugar donde sea. Eso es lo natural, pero en lo espiritual, tú como creyente estás sentado con Cristo a la diestra del Padre Celestial. Si pudiéramos vislumbrar el mundo espiritual por un momento, nos daríamos cuenta de esta realidad, o nos daríamos cuenta que esto es tan real como lo que vemos con nuestros ojos físicos.
¿Existe acaso un lugar más seguro para nosotros? Esto es precisamente lo que dice el Salmo 91, el cual no es nada más ni nada menos que una descripción profética del nuevo pacto. Al lado del Padre estamos al abrigo del Altísimo, habitamos bajo la sombra del Omnipotente, estamos bajo sus alas. Esto es lo que nos dice el Salmo 91. Allí tenemos sanidad, tenemos larga vida. Dice, si a nuestro lado cayeran 1000 y 10.000 a nuestra diestra, ¿a nosotros no nos alcanzará? No nos va a alcanzar esto. Él nos saciará de larga vida y nos mostrará su salvación. Todo esto es posible solamente cuando estamos sentados al lado del Padre con Cristo. Aquí Benjamín, vemos en este versículo, fue favorecido por su hermano mayor y le dijo que Dios te favorezca, hijo mío. Y sabemos que fue bendecido en forma quíntuple, no solo con vestimentas, sino con comida. Esto lo leímos. Esta quíntuple bendición comprende, entre otras cosas, para nosotros significa que vamos a tener una mayor revelación del amor del Padre hacia nosotros. Vamos a experimentar un constante incremento en comida y vestimenta, tanto en lo espiritual como en lo natural, porque José significa en hebreo incremento. Y es precisamente lo que Jesucristo, nuestro hermano mayor espiritualmente hablando, hace con nosotros. Nos favorece con creces, tanto en lo natural, a pesar de que sea perecedero, como en lo espiritual, lo cual permanece para siempre. Benjamín fue favorecido por José con 5 veces más vestimenta de lo que necesitaba, y así será con nosotros. Quizás en cuanto a lo natural, por ejemplo, en la vestimenta, vamos a comprar algo y somos favorecidos porque o está rebajado o cuesta mucho menos, o recibimos más por la misma cantidad de dinero porque estamos en el lugar exacto en el momento oportuno. Como, por ejemplo, te puedes comprar algo para vestir y el Señor te favorece en esto, porque Él te indica el momento exacto en el lugar justo. Eso hace Dios, 5 veces más de lo que necesitamos, pero no solo en lo natural, porque como dije, lo natural es perecedero, tanto sea la vestimenta como la comida, pero lo espiritual es lo que permanece. Y esta quíntuple vestimenta también significa en lo espiritual, se representa en diferentes unciones y talentos. En nuestra congregación podemos notar ese incremento en la unción de los distintos ministerios. Por ejemplo, aquí con el líder de jóvenes, vemos cómo la unción va subiendo, vemos cómo esa unción se multiplica y eso se hace visible. Y también lo hemos visto en nuestro grupo de alabanza, este incremento en la unción. Y hasta ahora siempre habíamos pensado nosotros que tenemos un determinado talento y nada más, pero desde ahora en adelante habremos de experimentar que como generación de Benjamín podremos ministrar con más de un talento diferente a la vez. Antes pensamos, bueno, yo tengo nada más que ese talento, pero esto va a ser diferente ahora. Va a haber más talentos en los que podemos ministrar. Y esto no solo en la iglesia, sino también en la vida diaria, en el lugar donde nos encontremos. Tú, por ejemplo, ministras aquí en el grupo de alabanza, pero cuando estás en tu estudio o en tu trabajo, quizás oras por un enfermo y se sana, y luego vienes otra vez a la iglesia y ministras con tu unción en el grupo de alabanza. Y así sucesivamente, sea en la iglesia como en la vida diaria, no vamos a poder decir este es mi talento, sino que va a ser una multiplicación de talentos y de unciones, donde vamos a poder ministrar según el Señor nos guíe en diferentes tiempos y oportunidades sin ningún tipo de esfuerzo. La vestimenta espiritual se hará notar cada vez más entre nosotros. Por ejemplo, a mí me resulta completamente o cada vez más sencillo ministrar tanto en la unción pastoral como en la enseñanza o palabra de conocimiento.
Por eso hablo de una quíntuple bendición, un incremento quíntuple. Y va a ser sin esfuerzo. Y va a ser sin esfuerzo. Además de todas esas bendiciones, la generación de Benjamín va a recibir una mayor revelación del significado de los beneficios que representa el pan en la Santa Cena. Esto se va a manifestar en un gran movimiento de sanidad. Esta quíntuple bendición que recibió Benjamín de parte de su hermano José no solo representa la vestimenta o la comida. Benjamín todavía recibe algo más de parte de su hermano José, y es que recibe su copa de plata. Vamos a ver en Génesis 44, versículos 1 y 2. Mandó José al mayordomo de su casa diciendo: llena de alimentos los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pone el dinero de cada uno en la boca de su costal. Así es como Dios nos bendice. Compramos algo, y es como que todavía se nos devuelve el dinero de lo que pagamos. José recibió el dinero como pago por el alimento que sus hermanos vinieron a comprar, lo cual no era poco, y ordena a sus mayordomos que ese dinero les sea devuelto. Y si recordamos la situación de hambruna que había, que era terrible en aquel tiempo, podemos imaginarnos que los precios de los alimentos se habrían disparado por las nubes debido justamente a la escasez. Siempre es así en lo comercial. Siempre es así en lo comercial. Cuando hay abundancia de algo, de algún producto, ¿qué pasa con el precio? Baja. ¿Qué pasa con el precio? Baja. Pero cuando escasea, los precios suben o aumentan. Imagínate lo que pagaron por ese alimento, pero a pesar de ello, ellos reciben de vuelta el dinero que habían pagado, además de la provisión necesaria. Así actúa la gracia. Y en el versículo 2 leemos, que dice José: y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, que es Benjamín, con el dinero de su trigo. Y él lo hizo como le dijo José. ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Qué es lo que hace ese mayordomo del primer ministro? Él toma la copa de José, como se lo ordenó, la pone en el costal de Benjamín. Todos los hermanos de José recibieron el dinero de vuelta. Pero Benjamín recibió además su copa de plata. Vamos a ver ahora lo que esta copa de plata significa. ¿Te interesa saber esto? Esta copa de plata es también un maravilloso simbolismo del nuevo pacto. Aquí vamos a ver el primer aspecto. Esta copa de plata solo la recibió Benjamín. Ten en cuenta esto. No para los otros 10 hermanos. Solo Benjamín, o sea, solo esta generación recibe esto. El simbolismo es que esta copa de plata significa el nuevo pacto. Lucas 22:20. Allí vamos a leer lo siguiente. De igual manera, después que hubo cenado, Jesús tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Esta copa de plata de José, quien representa a Jesucristo. Jesucristo es nuestro hermano mayor. Ambos tenían una copa de plata. Y la copa de plata en esta representación, o esto que aquí representa a Jesús, representa el nuevo pacto. El metal plata en la Biblia se refiere siempre a salvación. Por eso cuando Jesús tomó esa copa, significa el nuevo pacto. Y dijo Jesús: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Es el nuevo pacto en mi sangre. Y esto representa el nuevo pacto. Benjamín fue el único que recibió la copa de plata. Los otros hermanos no la recibieron, lo cual significa que aquellos que están bajo la ley no están bajo el nuevo pacto. El nuevo pacto es para aquellos que descienden de Raquel, quien representa la gracia, no los hijos de Lea, que representan la ley.
El otro aspecto importante que esta copa de plata representa es que la salvación es completa. Nuestros pecados, tanto pasados como los presentes y los futuros, fueron limpiados de una vez y para siempre por la obra de la cruz. Para Jesús, o aquí en este versículo que leímos, que tomó la copa, la cual representa la Santa Cena y la dio a sus discípulos. Él tomó esta copa de manera doble, por un lado en forma natural en aquella cena y luego en forma espiritual cuando está solo en Getsemaní, sudando gotas de sangre y le pide al Padre que pase de él esa copa, la cual representa la ira de Dios por el pecado de la humanidad. O sea que por un lado la toma de manera dulce, con sus discípulos representando el nuevo pacto, y luego toma la copa amarga de la ira, del pecado y de la muerte. Toma la copa amarga de la ira, del pecado y de la muerte, cuando justamente esta copa representa la ira, el pecado y la muerte. Él bebió de esta copa amarga. Primero bebe de la copa del vino dulce que representa el nuevo pacto, y luego bebe la copa amarga, como dije, de la ira, del pecado y de la muerte. Y Él hizo todo esto para que nosotros podamos participar solamente de la copa dulce del nuevo pacto. En Hechos de los Apóstoles 2, no leemos que los discípulos subieran al aposento alto para hacer arrepentimiento, para que nosotros tengamos que hacer lo mismo, sino que nos habla que todos fueron llenos del Espíritu Santo, de manera que los que veían creían que estaban llenos de mosto o de vino dulce. Jesús bebió la copa dulce primero, pero también bebió la copa amarga para que nosotros solo tengamos que beber la dulce, para que nos podamos sentar al lado de Él, o Él bebió la copa amarga para llevarnos a ese lugar de estar sentados a la diestra del Padre. En el libro de Daniel, capítulo 9, versículos 20 al 23, tenemos un cuadro maravilloso de lo que representa el completo perdón divino. Daniel se encuentra orando fervientemente hasta el momento en que se le aparece el arcángel Gabriel y sucede lo siguiente. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante del Señor mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, estando yo muy cansado, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Y en el versículo 23 leemos: al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. El ángel viene desde el cielo, ¿para qué? Para dar entendimiento a Daniel. En los versículos anteriores, vemos que él se encuentra orando. Él está allí sobre sus rodillas, orando y confesando los pecados propios y los de su pueblo. Él está allí durante mucho tiempo rogándole a Dios, confesando pecados, implorando por perdón, hasta el punto de llegar al agotamiento mismo cuando se le manifiesta un ángel. Él, después de tanto confesar pecados suyos y del pueblo, hasta que llega al agotamiento cuando se le manifiesta un ángel. Y aquí lo leímos. Cuando él estaba cansado, dice, estaba agotado, dicen otras versiones. Hoy en día hay muchos que recién están dispuestos a abrirse al mensaje de la gracia cuando llegan al límite mismo de sus propios esfuerzos e intentos personales, cuando están agotados y cansados en extremo. Recién allí se abren a escuchar el mensaje de la gracia, cuando ya no dan más. Aquí encontramos que Daniel que está cansado de orar y de rogar y confesar pecados cuando es la hora del sacrificio de la tarde, donde tiene que volver a confesar todo otra vez. No solo sus propios pecados, sino los del pueblo. Y allí llega el sacrificio de la tarde, tiene que volver a empezar otra vez desde el principio.
Si tú vives todo el tiempo confesando pecados y piensas que tienes que hacerlo así para poder merecer el perdón divino, vas a llegar al límite de tus fuerzas y te va a producir un extremo cansancio. Jesús dijo, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar, yo los haré descansar. Él perdonó todos nuestros pecados de una vez y para siempre, para que nosotros estemos libres del estrés y del agotamiento que produce una vida con conciencia de pecado y de culpa. Dios vio el cansancio de Daniel y envió un ángel. ¿Para qué? Para darle entendimiento. Para darle entendimiento. De la misma manera, Dios da entendimiento a las personas por medio de la predicación del mensaje de la gracia. Este mensaje que estás leyendo o viendo en cualquier parte del mundo donde te encuentras, ya te está dando entendimiento en cuanto a este tema. No importa si estás en Suiza o si estás en Sudamérica o donde sea. Esto te da entendimiento sobre el mensaje de la gracia. Dios ya ha perdonado todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Vamos a seguir meditando en el versículo 23 que acabamos de leer. El ángel le dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Porque tú eres muy amado. Tú eres el amado de Dios, aun a pesar de que no tengas el concepto correcto. Y Él te ama, aunque tú creas cualquier tipo de doctrina equivocada. No importa lo que creas, si crees en la Virgen María o si tienes una doctrina carismática. Dios te ama y está allí presente para tenderte la mano y para ayudarte. Y aquí le dice el ángel, al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Entiende la visión. Y sigue diciendo, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y la mayor parte de este periodo de tiempo descrito como 70 semanas corresponde al nuevo pacto. Pero ahora en el momento no voy a entrar en más detalles sobre esto, lo voy a explicar en otra oportunidad. Aquí dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y te explico por qué se refiere al nuevo pacto, porque dice para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Para traer la justicia perdurable y además para traer la justicia perdurable, de traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Todo lo que se menciona en este versículo sobre poner fin al pecado, traer justicia perdurable, por ejemplo, tiene que ver con el nuevo pacto de la gracia. Esta justicia que nos dio Cristo es eterna. Por eso es que yo estoy plenamente convencido que no podemos perder la salvación, porque Él nos dio una justicia eterna. Si hemos sido justificados para siempre, porque se trata de una justicia eterna. Hay 3 cosas que Cristo hizo y Dios desea que las comprendamos. La primera, entendimiento, es que puso fin al pecado. La segunda es que expió la iniquidad. Y la tercera es que terminó con la prevaricación. Eso es gracia. Eso es el nuevo pacto en su sangre. Y otro de los aspectos que nos muestra esta copa de plata es perdón completo. Perdón completo. Perdón completo. En el versículo 25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, y aquí habla de Jesús, además de la interpretación profética de la cual no voy a entrar en detalles ahora, está hablando principalmente del nuevo pacto, este pasaje. El Mesías príncipe o el ungido, como dicen algunas traducciones, es Jesucristo. Y esto es el otro aspecto que nos muestra la copa de plata. El pecado fue eliminado. El pecado fue eliminado y el perdón es completo. O sea, Cristo eliminó todo nuestro pecado en la cruz.
y nos perdonó para siempre. La obra es completa en la cruz. Nos dio una justicia eterna. Y habíamos visto que el único que recibió la copa de plata de José en su alfombra, ¿quién fue? Benjamín. Benjamín. Y hay un motivo por el cual los otros 10 hermanos no la recibieron. Solo Benjamín. En Génesis 44:17 leemos: el varón Benjamín, en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo, vosotros id en paz a vuestro padre. Debemos entender correctamente el significado de la palabra siervo en este contexto. La palabra hebrea que se utiliza aquí es ebed, la cual se traduce correctamente como servidor o alguien que sirve o ministra, pero de ninguna manera se refiere a un esclavo, sino a alguien que sirve o que ministra. Pablo nos dice que nosotros somos ministros del nuevo pacto. Aquí vemos otra vez una tipología. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo, o sea, el que me ministre. En este versículo leímos que José dice que solo el varón en cuyo poder fuese hallada la copa va a ser su servidor o el que le ministre. Los otros 10 hermanos se podían ir en paz a casa del Padre. Otro aspecto representado en esta copa de plata en la alforja de Benjamín y él como servidor es que la generación de Benjamín será la encargada de ministrar con el mensaje de la gracia. El mensaje de la gracia no va a ser llevado por aquellos que representan la ley, sino por aquellos que representan la gracia. El mensaje de la gracia llega por medio de aquellos que representan la gracia o la generación de Benjamín. Alabado sea el Señor. ¿No es maravilloso lo que podemos ver en esta historia de Benjamín? Por un lado, esta quíntuple bendición y por el otro lado, el significado de la copa de plata. En el capítulo siguiente también vemos que solo Benjamín recibe además 300 piezas de plata. Y esto en la próxima enseñanza me voy a referir más ampliamente al significado de estas 300 piezas de plata. Él recibió una quíntuple bendición en vestimenta y en comida, la copa de plata y 300 piezas de plata además. Esto lo vamos a ver, como dije, ampliamente detallado en la próxima enseñanza. Porque los hermanos no recibieron estas 300 piezas de plata, sino solo Benjamín. La generación de Benjamín será la encargada de llevar el mensaje maravilloso y liberador de la gracia divina a todas partes. La generación de Benjamín será la encargada de llevar el mensaje maravilloso y liberador de la gracia divina a todas partes. Es un privilegio absoluto poder pertenecer a esta generación y que nos fueron abiertos los ojos para comprender el mensaje de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que lo podemos hacer extensivos a todos. Lo que tú estás recibiendo hoy por medio de este mensaje no es solo para tu propio provecho, sino para compartirlo con otros, para que tú puedas volcar en otros ese océano de amor y de su gracia. Todo esto que tú recibes, como dije, no es para tu propio provecho, para que lo almacenes solo para ti, sino para compartirlo con otros. Lo que tú recibes por medio de esta enseñanza es para que lo compartas con otros. Identifícate con la generación correcta y no con la errónea. Identifícate con la generación correcta y no con la errónea. Amén.